Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy en este video les quiero enseñar cómo voy a sembrar maíz con esta máquina manual. Ya en algún video anterior pues he realizado una siembra con esta máquina. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles cómo vamos a hacer esta siembra. De igual manera la distancia que vamos a ir dándole a lo que es el cultivo de maíz. Es poco lo que vamos a sembrar. Por acá tengo lo que es este maíz, observen, y lo vamos a realizar acá en esta parcela que ustedes pueden observar. Ya la tengo pues lista, ya la tengo preparada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner por acá nuestra semilla de maíz. Como pueden ver, por acá tengo pues el maíz y lo voy a agregar en esta tombolita que tengo por acá. Bien, como pueden ver por acá, he agregado pues ya el maíz. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sembrarlo. Miren, por acá les voy a mostrar. He puesto lo que es esta vara, el cual pues prácticamente este es un palo, ¿verdad? Lo he colocado acá porque es la distancia que vamos a llevar de línea entre línea. Y esta máquina tira lo que es la semilla, aproximadamente 20 centímetros de semilla en semilla, y esta vara tiene un aproximado de 1 metro. Entonces la he colocado aquí, y allá pues he colocado otra para pues solo dirigirme, y así pues los surcos me van quedando bien rectecitos, bien en línea. Así que vamos a hacer esta demostración. Miren, esto es muy fácil y lo vamos a hacer así. Bien, por acá pues les quiero mostrar, se pueden acercar por acá para mostrarles que acá va dejando lo que es la semillita. Observen, por acá tiene la semilla donde las va colocando, ¿ve? Va tirando de 2 hasta 3 semillitas por orificio. Aquí pueden ver, por acá solo hay una. Por acá está la otra, miren. Si va tirando de 2 a 1 semillita por orificio. Por acá está otra vez. Miren, aquí hay 2. Entonces así vamos a ir realizando esta siembra. Ahora, como les menciono, esta es la medida. Vamos a colocar acá en esta. Y vamos a poner por acá nuestra máquina. Y de igual manera, allá vamos a necesitar también de ir poniendo lo que es la vara de esta manera. Por acá vamos a hacer lo mismo, solo vamos a ir prácticamente dándole vuelta a la medida que hemos colocado para ir con el surco bien en línea. Así que amigos, pues vamos a realizar esta siembra y luego les voy a mostrar cómo me ha quedado este cultivo.
Bien, como pueden observar, ya ha germinado la semillita de maíz que hemos sembrado con la máquina manual. Por acá les voy a mostrar cómo pues ha germinado. Observen, por acá van las líneas, por acá les muestro más. Observen, y así sucesivamente ha nacido la semillita de maíz. Aproximadamente 6 días desde que la sembramos, la semilla de maíz comienza a germinar a los 5 días. Por acá pues ya tiene 6 días. Les voy a seguir mostrando cuando esta semillita, estas plantitas pues ya vayan un poco más grandecitas. Miren amigos, nuestro maíz como ha nacido. Apenas 10 días desde que lo sembramos. Observen, por acá les muestro cómo este cultivo de maíz sembrado con una máquina manual, miren qué bonito ha nacido. Observen, $25 días amigos lleva este cultivo de maíz que pues fue sembrado con una máquina manual. Observen cómo va su crecimiento. Me gustaría pues que me dejen saber en los comentarios desde qué país ven mis videos. Con eso ustedes apoyan mucho mi contenido y me motivan a seguir subiendo más contenidos como este. Observen, les quiero mostrar esta partecita. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les estoy mostrando esto? Es porque quiero que observen cómo estas plantas de maíz están muy bonitas, muy vigorosas, con hojas verdes y tallos gruesos. Observen, si ustedes son muy observadores, pues este cultivo, por acá tenemos unas plantitas las cuales están un poco menos descriadas. Entonces miren, por acá les muestro también. Esto se debe a la aplicación que le hicimos de gallinaza en esta partecita. Ya no pude pues aplicarle más gallinaza a toda esta parcelita porque pues ya no contaba con más. Entonces se la venía aplicando así por parte, y es por eso que donde cayó la semillita, la plantita está más bonita, y pues acá en esta parte donde no le apliqué gallinaza, miren cómo está la planta. Está pues bastante descriada, está un poco más pequeña lo que es la plantita, y pues es la misma fecha que sembramos con la máquina. Se siembra muy rápido, entonces es la misma fecha que sembramos todo este maíz. Así que este es un dato para que ustedes lo tengan en cuenta si quieren que sus cultivos pues les sea bastante bonitos, con sus plantas muy bonitas, muy vigorosas. Acá les dejo esto, pues vamos a seguir mostrándoles más de su crecimiento de este cultivo. Aproximadamente un mes con 2 días desde que sembramos este cultivo de maíz, y por acá les muestro cómo las plantitas ya van creciendo, cómo van de hermosas. Observen, apenas un mes con 2 días. Por acá pues les mencionaba de que habíamos aplicado un poco de gallinaza, y miren
cómo están de vigorosas a comparación de donde no aplicamos gallinaza. Miren qué bendición este cultivo. Es poco, pero va muy, pero muy hermoso. A este pues ya le aplicamos la primera fertilización. Como pueden observar, ya la milpa, las plantas ya agarraron lo que es el abono que le aplicamos. Miren cómo las plantitas están ya muy verdes, hojas brillantes, muy hermosas. Bueno, continuando aquí mostrándoles este cultivo de maíz. Como pueden observar, nuestro cultivo está giloteando. Observen. Este cultivo, pues, como muchos conocen, es muy fácil de cultivar. Por acá les muestro cómo este cultivo va. Ya solo hay que esperar pues que los elotes pues logren a crecer más, logren a echar granos, y pues vamos a tener para poder cosechar. Entonces miren, por acá todo va parejo. Bien, hemos llegado al final de este cultivo, el cual pues tenemos nuestro fruto listo para ser cosechado si deseamos utilizarlo en cualquier tipo de comida. Como pueden observar, ya tenemos los elotes, están propios para poder utilizarlos en cualquier tipo de comida. Y como pueden observar, por acá les muestro cómo ha sido el resultado de este cultivo de maíz. Como han podido observar, se le ha venido dando su seguimiento a este cultivo, y pues tal vez no les mostré la fertilización, pero déjenme decirles que lo fertilicé 2 veces nomás. Así que miren, por acá les muestro el cultivo, y así sucesivamente está todo. Miren amigos, por acá les muestro. Ya está listo pues para poder cosechar nuestros elotes, o también poderlo dejar para que el maíz pues madure ahí en su planta. Y bien, pues espero que les haya sido de mucha utilidad este contenido. Me gustaría que me regalen un me gusta, que compartan este video con sus familiares y amigos por las redes sociales. Bien, pues amigos, saludos y que Dios me los bendiga.